Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esa semana desde que escuchaste el último podcast? Espero que muy bien, que hayas tenido una buena semana, alguna escapada por ahí que hayas podido hacer. Bueno, la verdad es que nosotros, Iciar y yo, estamos trabajando a tope porque, bueno, ya no sé si lo sabes, pero las fechas de las jornadas IATI de los grandes viajes, el evento que organizamos con tanto cariño, ya están confirmadas. Van a ser en 2023, van a ser el 22 de abril en Madrid, el 21 de mayo en Bilbao y el 10 de junio en Barcelona. Es decir, quedan ya poquitas semanas o meses para que se celebre este evento que tanto nos gusta organizar, pero que tanto trabajo y tanta coordinación nos supone. Ya tenemos los auditorios, ya tenemos los principales patrocinadores, ahora estamos intentando cuadrar un bonito y variado cartel para las diferentes sedes y recordarte que si no has asistido alguna vez, bueno, que las entradas van a salir a la venta un mes antes de cada evento y que si estás muy lejos o no puedes desplazarte en esa fecha o lo que sea, va a haber streaming en directo y las charlas van a quedar grabadas, así que las podrás ver en diferido pues cuando mejor te vaya. Pero bueno, dicho esto, que no me quiero enrollar demasiado, ya sabéis que aquí hemos venido a hablar de viajes y a transmitir pasión viajera. Hoy tenemos un programazo, uno de esos que me gustan especialmente porque es como viajar un poco al pasado. Vamos a viajar a 2003, un tiempo en el que se viajaba sin internet, sin teléfonos móviles, sin cámaras digitales. Hace, 20 años de eso, pero realmente es que parece otra época. Todo cambió cuando llegó Internet y las facilidades tecnológicas que tenemos, y por eso entrevistar a Alberto Finistrosa, que viajó desde Palencia a Katmandú en bicicleta durante 7 meses, pues me hizo tanta ilusión, porque fue un viaje a lo desconocido en una época en la que la información no estaba tan disponible como hoy, ¿no? Que hoy sabemos, bueno, con las aplicaciones móviles, con las tarjetas de bancarias, con los teléfonos móviles para llamar, en fin, todo es relativamente fácil, pero en esa época es que en España no había apenas tradición cicloturista. Tan solo era un poco famoso Juanjo Alonso, el capitán Pedales, que en 1992 había dado la vuelta al mundo en bicicleta, pero digamos que no había todavía esa facilidad y costumbre viajera como tal vez hay hoy en día. Por eso este viaje que recorrió toda Europa, los Balcanes, luego Turquía, Pakistán, India y hasta que entraron en Nepal, pues me ha encantado rememorar historias de cómo era viajar entonces, de las diferencias respecto a hoy. Y sobre todo hablar con Alberto, que es un chaval con el que, bueno, somos más o menos de la misma quinta. Él trabaja también como guía ahora en una agencia de viajes, ha hecho de su pasión su profesión. No diré que a raíz de ese viaje, pero más o menos. Y es un tío súper sensato, con ideas muy claras que nos van a hacer pensar bastante a la vez que escuchemos este podcast, bueno, de lo que supone viajar, de lo que transforma, de lo que ocasionamos a los países a los que viajamos. Reflexiones más allá de las anécdotas, que tiene un montón, como vais a ver. Y bueno, se han quedado muchas cosas en el tintero porque después de ese gran viaje es que no ha parado de viajar. Algunos en bicicleta, por ejemplo, estuvo de San Francisco a Nueva York, de costa a costa, recorriendo Estados Unidos 3 meses, o Japón, que se cruzó todo el archipiélago durante 2 meses. Luego ha viajado en moto, en autostop, transportes públicos, en fin, no ha parado. Y al final, bueno, apenas lo mencionamos, pero es que ha alternado o siguió esa pasión viajera alternada con el trabajo como guía de alta montaña, y ahora pues está trabajando como guía cultural y le dedica casi 7 o 8 meses al año a esta que es su gran pasión como la nuestra. En fin, espero que disfrutéis un montón de esta entrevista. Si es así, comentadlo, por favor. Ya sabéis que ayuda a que otra gente, si ven muchos likes, muchos comentarios, pues ayuda a
informar a otros oyentes de que es una entrevista buena, y si la compartís en redes sociales, acordaros de etiquetarme siempre. Somos Un Gran Viaje _org o .org. Y finalmente decirte que encontrarás varias fotografías ilustrando, para que veas cómo era una fotografía de negativo escaneada, pues las verás en el blog, en la entrada que voy a escribir en ungranviaje.org. Disfruta mucho de la entrevista y nos escuchamos en breve. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Pablo, aquí en casa unos días. Muy a gusto ahora descansando. Bueno, yo encantado de charlar contigo y de haberte pillado en casa, porque la verdad es que no paras de viajar. Hay que decir que ahora por motivos profesionales principalmente, ¿no? ¿Dónde has estado en los últimos meses? ¿Por dónde has estado viajando? Los últimos meses ahora por motivos profesionales. De vez en cuando algún viaje por ocio, pero vamos, sí, los últimos meses he estado septiembre y octubre en Irán, 2 viajes de 25 días guiando allí, y en agosto en Islandia. Así ha sido la parte final del verano. Bueno, de esto hablaremos un poquito más al final del programa, de cómo te has convertido o te has dedicado profesionalmente al mundo de los viajes o siendo guía de viajes para la agencia Banoa en estos momentos. Pero el principio, o por donde querría empezar yo, es por ese viaje que hiciste de Palencia a Katmandú, un viaje bastante ya lejano en el tiempo, porque fue desde septiembre de 2003 a abril de 2004, pero es un viaje que me apetece mucho conversar, porque yo cuando hice la Ruta de la Seda fue en 2004 a 2005, también en esa misma época en la que Internet estaba virgen, en la que casi no había información, en una época casi diría yo en la que, viajar era una aventura, no como hoy en día, que con tanta tecnología pues todo es mucho más, no diré predecible, pero sí mucho más cómodo, ¿no? Querría empezar un poco preguntando cómo surge esa idea de irte desde Palencia hacia Katmandú. ¿Cómo surge la idea de ir de Palencia a Katmandú? El viaje en concreto, de aquellas yo nacido en el 77, tenía 26 años recién cumplidos, y es esa época en la que a los que no de pequeños soñamos con viajar, te planteas hacer un primer gran viaje, ¿no? Ya había viajado por Sudamérica de otra manera, pero plantearte un gran viaje en bicicleta, ¿no? Siempre me ha gustado mucho andar en bici. Había hecho viajes mucho más cortos, pues en Marruecos había estado y por aquí por la península. Y de repente me planteé primero me voy a ir a la India, me pegué mucho tiempo en la India. Tenía la idea de estar unos cuantos meses. Y no sé por qué salió charlando con mi amigo David, que participó después en este viaje, porque con él me juntaría en Estambul. Me dijo, si se puede ir, de aquellas que no sabía ni que había un puente, fíjate cómo era, que unía Estambul, que unía Europa y Asia. Y me dijo, si se puede ir ciclando desde aquí hasta la India, ¿por qué no nos planteamos el ir así? Y me dije, pues ostras, pues sí. Y ya de aquellas, además, ya de repente empiezas a tener ensoñaciones y dices, ya es que ya no voy a la India, es que ya me planteo el darme la vuelta al mundo si tengo fuerzas, que después no las tuve. Y me lo planteé y salí así, como un primer gran viaje al subcontinente indio, que siempre me había despertado mucha fascinación, pero en vez de volando allí, que me parece siempre una manera un poquitín más artificial de llegar a los lugares, me encantaba la idea de esa progresión hacia el este, ¿no? De ir dando pedales desde casa hasta ese primer destino, que era el subcontinente indio, que Katmandú después resulta pues que es una ciudad de legendaria para los viajeros, ¿no? Muy mitificada, y me parecía una primera etapa hasta Katmandú brutal. Te digo lo de dar la vuelta al mundo porque me acuerdo que había quedado con un amigo argentino en Buenos Aires unos meses después, pero eso no se llevó a cabo por circunstancias del viaje, ¿no? Y surge por ese amor a la bicicleta, esa manera romántica de viajar en la que te desplazas del punto A al punto B recorriendo o sintiendo cada metro del camino, y en esa edad en la que estamos deseando descubrir, ¿no? Y conocer lugares y hacer esos primeros grandes viajes, que como dices tú, sí que esa manera de viajar de entonces ahora mismo me cuesta encontrarla, y hay que hacer un esfuerzo para volver a descubrir esa especie de
o volver a sentir esa sensación de aventura y de descubrimiento y de ir casi desinformado. Había muchos países de los que no había apenas información, ¿no? Y era la manera ideal y el momento ideal para hacerlo. De los últimos años en los que yo creo que se pudo hacer viajes de este estilo sin forzar demasiado, ¿no? Porque todavía yo creo que se pueden hacer, pero te tienes que ir a lugares muy remotos, muy, muy remotos, y es un poquitín, no antinatura te iba a decir, pero salirse un poco de la corriente o la tendencia que nos marca el mundo y la vida de hoy en día. Comentabas que sí que habías viajado por Marruecos, por América Latina. ¿Aquellos viajes habían sido de mochileros de manera independiente? ¿Qué recuerdas de aquellos primeros escarceos internacionales? Bueno, Marruecos fue un viaje en bicicleta, pero bueno, es un viaje ahí a la puerta de casa. Ahora lo veo como un viaje a la puerta de casa, ¿no? Entonces, pues bueno, era una aventurilla irte a Marruecos. Y a Sudamérica fue en el año 2000, que, hostias, hacía tiempo, ¿eh? Y fue primero una pequeña expedición una expedición a escalar en la Cordillera Blanca, subida de Huascarán y otros nevados de allí, y un mes y medio que estuvimos bajando el río Madre de Dios en el Amazonas con cero información. ¿Y qué recuerdo de viaje mochilero? Lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo que era muy joven, o sea, que me faltaba mucho bagaje, y de aquellas pensaba que sabía bastante sobre el mundo, y ahora con los años me doy cuenta que me quedaba mucho por aprender. Son primeros viajes de aprendizaje lejanos, aprender a estar tiempo fuera de casa, a sacarte las castañas del fuego, a integrarte o intentar aprender de otras culturas, de otros lugares. Pero sí que lo recuerdo ya muy, muy lejanos, y sobre todo como que era muy pequeño, de edad demasiado joven para sacarle todo el juego que se podía sacar a ese tipo de aventuras. Sí, yo siento un poco lo mismo de mis primeros viajes, que me gustaría repetirlos, volver a los países en los que he estado, porque evidentemente yo no tengo nada que ver con el chaval de 20 y pocos años, como te pasaba a ti, ¿no? Que dices, ¿cómo no le saqué más jugo, ¿no? Bueno, sabemos menos, tenemos menos experiencia, tenemos otra madurez, pero bueno, que al final han sido la base para que nos hayamos atrevido a hacer otros viajes posteriores, ¿no? Como de ir en bicicleta hasta Katmandú. En este sentido, quería preguntarte, ¿recuerdas qué te daba, bueno, si tenías algún temor, algún miedo? Porque tú dejaste un curro, dejaste tu casa, o sea, de repente no es lo mismo irte de vacaciones un mes o 2 meses, como esta expedición que decías a la Cordillera Blanca y demás, que luego irte ya sin fecha de retorno. Sí, bueno, miedos nunca he sido, la verdad que no he sido miedoso a dejar las cosas, a empezar, no empezar de cero, porque no sé empezar, a romper con algo y empezar algo nuevo. Eso no me ha dado mucho miedo. Y de hecho he sido bastante, no inconsciente, no por decir, no, porque no es ser inconsciente, al revés. Yo creo que de la manera en que yo lo entiendo es ser bastante consciente, ¿no? El hacer algo con lo que sueñas o con lo que has soñado toda tu vida. En cuanto, por ejemplo, decías lo de dejar trabajo, no, mi caso ha sido al revés. O sea, yo he trabajado para viajar toda la vida. Dentro de mis posibilidades y los recursos, sobre todo económicos, que tampoco he gastado mucho, porque en este viaje, si te digo la verdad, no gasté casi nada. He trabajado para ahorrar el dinero suficiente en aquellos años, sobre todo, y poder viajar. Que todo eso acaba llevándote, como escribí una vez en una reseña que me hicieron para una agencia de viajes en la que trabajé, era vivo para viajar y viajo para vivir, ¿no? Pues en aquel momento vivía para viajar, y ahora he conseguido viajar para vivir. Y miedos no tenía ningún miedo, no tenía miedo a lo desconocido, sí que tenía incertidumbres, eso sí, ¿no? Por ejemplo, de aquellas, un país como Irán, que es tan mediático y del que se conoce tan poco en realidad, o se conoce, o nos llega una información que no siempre es la más veraz. De aquellas, no era un miedo a lo desconocido, pero era esa sensación de llegar de esa sensación de incertidumbre, que sí que no me atenazaba, pero te creaba una especie de pequeña ansiedad, sobre todo cuando no sabíamos, que no había información en ningún lado de aquellas. No había. Ahora te vas a hacer un viaje, que hay mucha gente que viaja en bicicleta, por suerte, pero se va mucho más informado. No vas a cualquier país que está en el último rincón del planeta y tienes información sobre todo, ¿no? Sobre la moneda, cómo usarla, dónde conseguirla, los visados, etcétera. Y de aquellas era todo un poquitín a ciegas. Para que te hagas a la idea,
de este viaje yo salí de casa con un mapa de España y uno de Francia que me dejó un amigo, una guía Michelin. Ahí va. Y más, había visto, si te acordarás, los mapas no existía Google Maps, no, era la Encarta en el ordenador y los atlas que tuvieras por casa. Funcionaba así. Y me acuerdo de tener la Encarta, de aquella que era la Microsoft Encarta, creo que era, que venía con el Windows, y de aquellos PCs de principios del siglo XX, que es que tela marinera. Y tener impreso en papel más o menos los países y una ruta así a ojo por donde quería ir, pero el mapa de verdad de carreteras era el de España y el de Francia, y después sobre la marcha conseguir, que en algunos sitios era más fácil y en otros lugares era tremendamente difícil hacerte con un mapa. También un poquitín ad hoc con temas climáticos, porque tú ahora sabes de ciertos lugares cuando es la época de lluvias, la temperatura que puede hacer. Bueno, ahora con el teléfono puedes saber la temperatura que te hace en Riad, en Teherán o en Ulan Bator, y si está lloviendo ahora mismo, puedes verlo incluso con las webcam, pero de entonces no. Y era un poquitín todo así, de aquella manera, muy a ojo se viajaba con los conocimientos que tenemos, porque no viajas tampoco a ciegas, sino que tienes unos conocimientos porque te ha fascinado siempre la geografía, la historia, la antropología, etcétera, este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que no eran miedos, Pablo, pero sí esa ansiedad o ese poquito de ansiedad que te da la incertidumbre de ciertos lugares, ¿no? Y era un periodo además un poquitín convulso en el mundo. Era la época de la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, con Osama Bin Laden escondido en las montañas de Pakistán, buscando todavía a Saddam Hussein, que estaba por allí, que yo me acuerdo que me enteré de esto en Pakistán, etcétera. Cosas. No era miedo, pero como te digo, era un poquitín de esa tensión previa a estos viajes. Lo que pasa es que como es un viaje tan largo y te lo planteas que al final aprendes casi a vivir el día a día, que vas a hacer al día siguiente, muchas cosas hasta que no te dabas de frente con ellas se te olvidaban esas pequeñas incertidumbres que tenían, esos pequeños miedos, porque no es un gran miedo que te atenaza y te bloquea. Oye, hablando contigo, parece que seamos los dos abuelos cebolletas aquí, hablando de una época súper pretérita y en el pasado remoto, y oye, hace 20 años nada más de esto, o sea que tampoco hace tanto tiempo. Y quería retomar un poco ahí, preguntándote, ¿no echas un poco de menos el viajar hoy en día como viajabas entonces? O sea, sin depender tanto tal vez de la tecnología, sin tantos avances, sin tanto conocimiento. ¿No echas un poco en falta esa parte más romántica del viaje? Porque supongo que hoy en día sí que te aprovechas, digamos, de la tecnología. Sí, claro que echo de menos. Echo de menos eso de la parte, lo que has dicho tú, es que yo lo explico también así, la parte romántica del viajar. Echo de menos, pero es muy difícil, creo que te lo he dicho al principio de la conversación. Me parece muy difícil ir en contra de todos estos avances, de todo, o de cómo se mueve el mundo para recuperar esas sensaciones. Echo de menos un montón esas incertidumbres. Mira, para que te hagas a la idea, ahora el último viaje que hice en bicicleta, que de momento la tengo un poco colgada, los grandes viajes, fue en el 2016 a Japón. En Japón, el nivel ya de uso de la tecnología que hacía es que sabía dónde iba a dormir cada noche. No me refiero a dormir en cuatro paredes, porque cuando viajo duermo en la tienda de campaña, sino que es que por Google Maps encontraba prados o encontraba claros en el bosque y sé que voy a dormir ahí, o un parque a las afueras de la ciudad, y lo sé desde 10 o 15 kilómetros antes, a ver, que es la hora de empezar a buscar para dormir. ¡Pum! Y eso antes llegabas a los lugares y te encontrabas con situaciones, después, bueno, te contaré por ahí alguna anécdota, pero por ejemplo en Bosnia, de aquellas, tener que buscarte zona de dormir porque se te ha echado la noche encima, estás en mitad de la nada, en toda una zona que llevaba viendo los últimos 25 o 30 kilómetros, los cartelitos estos de aquellos que había de campos de minas. Esto era ¡ostras! Que eso pasaba, es que y yo había ido a Bosnia sin tener ese conocimiento, sabía que evidentemente había conocido y había estado al tanto en su momento de la guerra de los Balcanes, pero pensaba que 7 años después de haber terminado esa guerra, todo aquello estaba superado, y resulta que llego allí y unos periodistas que me encontré de una radio catalana que me hicieron una entrevista en la carretera porque se cruzaron conmigo, me dicen, si en Bosnia hay más minas que personas en aquel momento. ¡Hala! Y aquel día recuerdo, y esto ahora no te pasaría, porque ahora creo que se va sobreinformado demasiado, ¿no? Y pierdes ese encanto de la desconexión un poquitín y de la sorpresa.
que siga habiendo habrá otras experiencias y tienes otras experiencias, pero ahora cuesta mucho, por ejemplo, que hablábamos como dices tú, como abuelos cebolletas, cuesta mucho desconectar y creo que la desconexión es muy importante. La desconexión con tus raíces, con tu hogar o con tu círculo social, ¿no? Ahora, yo qué sé, ahora es que todos los días, si quieres, te haces una videollamada y cuentas lo que ha pasado en el día o a través de las redes sociales o etcétera. Y de aquellas no era posible. Y había veces que era imposible hablar durante una semana o 10 o 15 días. Y eso creo que es muy importante para desconectar con tu burbuja o tu universo de aquí y vivir en esa otra burbuja o ese otro universo en el que estás viajando, ¿no? Que es temporal, que no va a ser para toda la vida, pero que te exige estar allí. Y ahora es más difícil estar. Puedes hacer viajes más largos o más lejos, pero en realidad estás mucho más cerca. Sí, mira, pero a mí eso me pasa totalmente y siento mucha presión por mi entorno, ¿no? De la necesidad de estar comunicado. Que, por ejemplo, ahora lo comentaba el otro día con un amigo que los 8 primeros días de mi viaje por Pakistán, pues no conseguí una tarjeta SIM y estuve sin internet. Y fui feliz, pero con mayúsculas. O sea, realmente estaba en el viaje, estaba viajando, mira, como en esa época que no ibas con teléfono móvil, ibas día a día y de repente llegabas un día a un pueblecito que había un cibercafé y decías, qué bien, voy a decir que estoy bien, que lo estoy disfrutando un montón y das un poco señales de vida, ¿no? Pero de repente la vorágine otra vez pues entre comillas, me obligó a cuando ya llegué a un pueblo a comprar la tarjeta SIM y estar comunicado otra vez. Tal vez a veces para que mi entorno esté tranquilo, que no sientan que me ha pasado nada si estoy una semana o 2 semanas sin estar comunicado, ¿no? Y yo siento esa como presión un poco, tal vez a veces autoimpuesta, ¿no? De estar comunicado cuando sé que el hecho de estar descomunicado o incomunicado aporta tanto, ¿no? Como que te permite conectarte tanto con el viaje, con el lugar en el que estás, con el momento en el que estás. No sé, para mí me remueve mucho esta dualidad, ¿no? De las ventajas que te da por un lado, pero por otro lado todo el peaje que pagas y con la comunicación sobre todo, vaya. No sé, a ti eso, no te atreverías o digamos, no sientes esa pulsión por irte de viaje y no llevarte el móvil, por ejemplo, ahora. Sí, hombre, claro que la sientes, pero es una pelea interna, una lucha interna difícil, porque también es verdad que ahora en estos momentos mis padres, por ejemplo, se hacen más mayores y es que recuerdo en el 2000 cuando fui al Amazonas, que vino además mi padre, porque mi padre su sueño era ir al Amazonas, no estuvo evidentemente en la expedición alpina o andina, andina, mejor dicho, pero sí estuvo bajando el Amazonas, estuvimos pues casi un mes sin dar señales de vida porque era imposible. Y aquí mi madre, imagínate el estrés que llegó a tener, una locura. Y en este otro viaje a Katmandú, pues pasó mucho tiempo hasta que di señales de vida, pero ahora sí que es verdad que ellos se hacen más mayores, que es muy difícil ir en contra de la sociedad en la que vivimos, también por otro lado, y sí que te lo autoimpones, ¿no? Esa necesidad de contactar. Pero bueno, cuando suceden, a veces, de vez en cuando, como te ha pasado tiempo en Pakistán, que vas a zonas remotas donde no hay conexión, que cada vez son menos, porque yo está ocurriendo en África, en Uganda y en Murchison o en el Queen Elizabeth, y hacer videollamadas a mi madre y a mi padre que le fascinan los animales y ponerles, decir, mira, mamá, apaga la televisión que te voy a poner aquí que tengo 2 elefantes delante. Cosas así. Pero a veces, mira, ahora cuando estaba en Irán, que bueno, como sabes, están en un periodo de protestas, aunque aquí no se está informando mucho, pero es un periodo de protestas mantenidas y en las que se está cortando mucho, y sobre todo al principio se cortó mucho internet y el acceso a la telefonía, pero incluso a las llamadas, pues recuerdo una primera parte de este segundo viaje, el de octubre, los 7 primeros días que estaba por el Kurdistán y toda esa parte noroccidental iraní, y no tenía acceso ni a WhatsApp, ni a Instagram, los VPN no funcionaban, los que tenía, que el VPN, bueno, pues para que no lo sepáis, es ese programa que te salta que simula que el teléfono está conectado en otro lugar del planeta y así te puedes saltar las censuras, pero no funcionaban, y esa sensación me producía una paz brutal, esa no necesidad por la imposibilidad de hacerlo, de contactar con nadie de aquí y de tener que estar allí al 100% plenamente, que de verdad que me parece algo muy importante, y es una sensación
que es muy difícil de conseguir de otra manera el estar lejos y desconectado, y ahora mismo muy difícil de conseguir en el mundo en el que vivimos, porque es así, el mundo va en esta dirección. Y de hecho, como te he dicho al principio, Pablo, me parece un poquitín forzado, antinatura, es intentar hacerlo, decir, vale, pues voy a dejar el móvil, voy a ir sin nada. No sé si ya en el mundo en el que estamos corresponde al uso, porque al final vas a tener acceso a través de otras personas o gente en el día a día a estar informado sobre lo que está sucediendo en tu casa o en tu país o en tu entorno. Me parece un poco antinatura, un poco difícil, ¿no? No lo veo. Yo creo que en mi próximo viaje me gustaría intentar ir con el teléfono móvil, porque al final en el móvil llevas mapas que son de utilidad, llevas un traductor que es de utilidad, ¿no? Llevas una calculadora, cosas que sí que nos facilitan el viaje, pero por ejemplo no llevar tarjeta SIM y conectarme, oye, donde pueda, donde haya una wifi, aunque es verdad que cada vez hay wifi ya en todos lados, ¿no? Pero hacer un poco ese intento de desconexión no total, pero más voluntario, ¿no? Igual conectarte cada poco tiempo. Pero bueno, si te parece, volvemos al viaje, a este viaje en bicicleta que hiciste desde Palencia, tu ciudad natal, hasta Katmandú. Fueron 12.500 kilómetros aproximadamente. Estuviste 7 meses, desde septiembre de 2003 a abril de 2004. Partes en una época y atraviesas Europa en el otoño, ya casi entrando el invierno. ¿Cómo fueron esos primeros kilómetros atravesando Europa? Porque hiciste España, luego Francia, Italia, los Balcanes. ¿Cómo los recuerdas? Porque en esa época empezaste solo, ¿verdad? Sí, empecé, salí además casi eran fiestas aquí en Palencia, y con esa sensación de que te vas por un periodo de tiempo indeterminado, porque iba lo típico de que te vas solo con el billete de ida, que es la bicicleta. Salí justo después después de las fiestas de aquí, casi sin haber dormido. De resaca. He hecho puré. Ese primer día no sé si hice 40 kilómetros y me tiré a dormir, pero sentí que era el día que me tenía que ir. Y esa primera parte sí la hice solo. Fíjate lo que hablábamos antes de la red de la comunicación. Iba a haber ido con mi amigo David, que es de aquí de Palencia, todo el viaje juntos, pero él por circunstancias pues lo tuvo que posponer, y había quedado con él. Cuando salgo, digo, quedamos tal día, que era, me acuerdo, el 3 de noviembre a las 12 en la puerta de Santa Sofía de Estambul. De palabra, o sea, quedamos de palabra. Si no estás el 3 de noviembre, por lo que sea, uno de los dos no ha llegado, el 4, si no el 5 y si no el 6. Y si a los 3 días no aparece nadie por allí, nos intentamos poner en comunicación a través de buscar un cibercafé, que era como funcionaba, y enviar un email, oye, que no apareces, ha pasado algo, para que vieras cómo funcionaba. Y primer parte del viaje que dices, pues salía pensando que iba a ser un otoño un poquitín más benigno. Y bueno, la primera parte, España, Francia, muy fácil, buen clima, calor en septiembre. Ya en el momento que entré en los Balcanes, claro, el desconocimiento, sé que es una zona fría en invierno, evidentemente, y húmeda, pero no pensaba que tanto, ¿no? Y esa parte se me hizo dura porque me pillaron, pues casi un mes y pico de borrascas. Y hace frío allí, ¿no? De hecho, en Serbia en octubre ya me cayeron las primeras nevadas, en Macedonia, y ya hace frío por ahí, porque cuando entra el viento Claro, ahora te hablo desde el conocimiento de que han ido dando los años y la experiencia, ¿no? Cuando entra el viento del nordeste de que viene de Rusia, de la estepa, es un viento súper frío, ¿no? Y pues me lo comí entero eso. Pero el caso, iba muy motivado, y cuando me pongo la bicicleta soy de hacer kilómetros, pero no soy una persona que los haga en plan por hacerlo deportivo, sino porque me pongo a dar pedales, y me transmite mucha paz el estar dando pedales, ¿no? El estar conmigo y tal. Y me hice en esos 2 meses, pues creo que fueron 5.000 y pico kilómetros hasta Estambul, que es mucho tiempo, ¿no? Llevaba el equipaje, el material que se lleva entonces, yo recuerdo que iba mucho menos técnico que ahora, que lo que existe ahora, y aún así intentaba ir todo lo ligero que pudiera, por lo tanto iba un pelín escaso de ropa, ¿no? Y recuerdo pasar frío. Y después llegar a ciertos lugares, ya los Balcanes sonaba remoto, porque bueno, España, Francia, Italia es muy similar, nuestra cultura es bastante parecida.
y la sociedad y el modo de vida, etcétera, pero el momento que cruzas a Eslovenia, bueno, a Eslovenia fue muy poquito tiempo que estuve, pero ya pasas a Croacia y sobre todo cuando te metes en Bosnia ya se nota un cambio brusco, ¿no? Y entrar en los Balcanes ya es el primer gran cambio de cultural, sociocultural del viaje, o por lo menos así lo percibo. Y fue una región que me pareció muy interesante, de la que también tenía pues las nociones o los conocimientos, pues poco que había visto, porque tampoco era una zona más allá de la guerra de los Balcanes y todo lo que te llegaba, y el deporte yugoslavo de los 80, pues poco más, no tenía tanta información. Me pareció una zona extremadamente interesante, especialmente Bosnia. En Bosnia, además, bueno, ahí es cuando empezaste a dar señales de vida. Creo que me comentabas que hiciste la primera llamada telefónica, ¿no? Que dices, joder, antes que hablábamos de las comunicaciones, no debía ser nada fácil, además, o ni barato. Claro, ni barato, y vas un poquitín al límite. Me acuerdo que escribí en Venecia, bueno, de aquí a Venecia hay una tirada. Me acuerdo que escribí en Venecia un email para decir que estaba bien, pero vamos, lo escribí rápido porque era de esto que dejabas la bici cargada con toda tu vida y me metía al cibercafé, nada, 15 minutos, dejabas la bici fuera de aquellas, no recuerdo si llevaba ya siquiera ni candado o ya ni lo ponía, porque tampoco debía mucho sentido. Pero la primera llamada fue en Bosnia, y ya no es que la hiciera, me la hicieron la llamada, porque mira, esta anécdota es de las cosas que he contado, hace mucho que no hablo de esto, y es de las anécdotas bonitas que me han pasado con las personas. Bosnia es un país muy, muy humilde, ¿no? Y en una zona muy rural de Bosnia, después de dejar Sarajevo, yendo hacia el norte a cruzar hacia ese brazo que tiene Croacia hacia el este, pues en un pueblo cerca de un lugar que se llama Doboc, un hombre empezaba a llover, me había parado ahí en un sotechado pequeño, una zona un poquitín, pues bueno, Bosnia es un país muy montañoso, de caliza, monte calizo, bosque de robles o incluso mediterráneo. Y en una zona pues muy rural, bastante pobre, un hombre me dijo un hombre mayor, y que si no tenía dónde dormir, que me invitaba a su casa. En Bosnia son de esta parte de Bosnia, porque Bosnia después tiene la república de esta que no es impronunciable, Sperska, que tampoco lo conocía entonces. Son musulmanes, los musulmanes son muy hospitalarios, ¿no? Y me invitó a su casa, me dijo, quédate, una casa súper humilde, una casa de estas de tipo de labriego, con su huerta y tal, y vamos, un saloncito pequeño que parece parece una bodega de estas de Castilla, un merendero parece casi. Y el hombre me invitó allí, me metió a su casa. El caso es que por la noche me llevó a conocer a los vecinos, que eran pues, una familia, vivían el padre, la madre y 2 niños pequeños, y me llevó por la noche a conocerles, y al día siguiente me llevó a conocerles después de cenar, y al día siguiente pues me llevó a desayunar con ellos, porque con todo esto, imagínate la comunicación, que esta gente no habla inglés, o sea, habla inglés, macarrónico no, o sea, de hello, goodbye y poco más. Sí. Pero te entiendes, yo hablo un poco de checo, porque he vivido en Praga, viví 1 año en Praga. Y aunque no es el mismo idioma, pero tienen palabras que provienen del eslavo que son comunes, ¿no? Cuando mamá o papá, tal, que babushka o abuela o baba y me acabé haciendo entender con esta gente, porque me preguntaban ellos más o menos, ¿y tu familia y tu madre y tal? Pero todo esto por gestos, ¿no? Yo digo, pues mi madre, pues llorando estará, echándome de menos. Así que yo les hacía este gesto de los ojos llorosos y tal, con las manos ahí. Y el hombre, pues bueno, llega un momento en que intercambiamos datos. De hecho, él me regaló una foto con un hijo suyo que había muerto en la guerra de Bosnia. O sea, fue un momento muy entrañable y muy bonito. Y el caso es que intercambiamos datos, ¿no? Pues oye, lo típico. Aquí tenéis mi dirección, ellos me dan la suya y les escribo el número de teléfono. Y en un momento dado, es que se me pone la piel de gallina, o sea, los pelos de punta. En un momento dado, el hombre me pasa un teléfono y estaba sonando la línea de mi casa. O sea, estaban llamando a mi casa sin haber pedido nada. ¡Hola! Y con el consiguiente, que es un gasto económico para gente súper humilde, que es brutal. No sé lo que no tenían por qué hacerlo, porque yo no se lo había pedido. Fue algo que el hombre pensó y dijo, o la mujer, en este caso es que recuerdo que era el padre el que me lo pasó. Y vamos a llamar a su casa, tenemos aquí el número de teléfono, se lo marcamos y se lo damos para que hable con su madre. Y fue un momento muy emotivo, ¿no? De bondad pura y dura, que al final la mayoría de la gente es así, ¿no? Pues he tenido la suerte de encontrar mucha gente así. Y eso lo recuerdo, de los recuerdos de este viaje, creo que es el más bonito que recuerdo, como a nivel humano.
Joder, ya te digo que menuda anécdota más bonita. La verdad es que sí, muchas veces en los viajes nos sorprende, ¿no? Como gente con pocos recursos económicos, cómo se vuelca, cómo te abre las puertas de su casa, cómo hace, por ejemplo, esta llamada que le costaría un buen dinero para, bueno, para como ese gesto de humanidad, ¿no? Y cercanía, en fin. Bueno, Alberto, llegas en Estambul el 3 de diciembre, ¿lo consigues, no lo consigues? ¿Te encuentras con tu colega? Cuéntanos, ¿cómo fue esa llegada a Estambul? Fue el 3 de noviembre, el 3 de noviembre, casi 2 meses después de salir. Sí, sí. Llegué a Estambul el día 2, llegué con un día de adelanto, como señor Phileas Fogg allí, y digo, bueno, me voy a ver Santa Sofía. Resulta que de David había llegado también un día antes y allí estaba, que se había conocido, había llegado él, había llegado con un autobús de aquellos de Eurolines que iba a Sofía y desde eso, porque no era tan fácil ni tan democrático volar en avión como ahora, y había ido con un autobús de Eurolines 2 días con la bici metida debajo en la bodega, y desde Sofía pues había ido hasta Estambul ciclando, y en este camino de Sofía a Estambul se había encontrado con un grupo de aquellas, debían ser, para mí eran viajeros élite que viajaban todos los años y venían desde Moscú a Estambul, y me les encontré a todos allí esperándome por si acaso el día antes. O sea, fue una bienvenida brutal. O sea, no paraba de hablar y de contarles y de abrazarme, porque yo cuando viajo no soy ese perfil viajero que enseguida establece relaciones con todo el mundo, que tiene mucha facilidad de hablar con gente desconocida, sino muchas veces soy muy observador, o soy muy de ponerme en un lado, sentarme y ver la vida cómo transcurre. Después, sí, que evidentemente cuando te viene alguien y te habla, pues hay carrete para hablar y ganas, pero de primeras me cuesta dar ese primer paso, ¿no? Para empezar una conversación con gente. Y había pasado mucho viaje solo, sin hablar. También no duermo, salvo 4 sitios contados, que fueron uno de ellos, por ejemplo, fue Zadar, Atenas. No recuerdo dormir mucho más y Génova, creo que son los 3 sitios en los que dormí en ciudad y donde me pude relacionar con más gente, porque dormí en un hostel. Del resto del tiempo hasta Estambul dormí en la tienda de campaña en el monte, perdido. Y llegué allí, joder, un sorpresón tenerle. Digo, voy a ir el día antes, así me veo. No había estado nunca en Santa Sofía, de aquellas. Y digo, bueno, me veo, si no están ellos, pues me veo Santa Sofía. Pues nada más llegar allí, estaban ya allí esperando por si acaso me había pasado a mí lo mismo, que había llegado un día antes. Y bueno, qué bueno. Pues, imagínate. Oye, me comentabas, Alberto, que casi siempre acampabas en la naturaleza. Yo creo que esa es una de las cosas que más sorprende o da miedo, iba a decir, pero bueno, impone respeto a los que empiezan a viajar en bicicleta o con su propia tienda de campaña. ¿Cómo elegías los lugares para acampar? ¿Cómo se encuentra un buen rinconcito tranquilo y seguro? Pues da miedo a la gente, es verdad, ¿eh? Y a mí, en cambio, lo que más miedo me da de todo son las personas. O sea, los sitios... Di que es verdad que este viaje, mira, también lo hago así porque salgo con un low cost total, que en todos los 7 meses me gasto 1.700 euros, no más, y pues me ha gustado siempre mucho la naturaleza. ¿Y cómo eliges los sitios buenos? Para mí, primordial, para dormir tranquilo, que esté apartado de los humanos, lejos de los humanos. A los animales no me asustan, los animales, vamos, les asustamos nosotros a ellos, que es todo lo contrario. Y que esté apartado de los humanos, desarrolles una especie de olfato, ¿no? Cuando, mira, la rutina mía era, yo ciclaba efectivas en la bicicleta, eran unas 5 o 6 horas, más cerca de las 5 que de las 6, salvo, pues hay días que igual haces más, días que haces menos, y llega un punto como 1 hora antes de que anochezca, salvo que estés o te encuentres mal o estés muy cansado, que tienes que empezar a afinar el ojo para buscar un sitio para dormir. Pues te buscas algún caminito. Aquí Europa es más fácil, ¿no? Porque en Europa al estar tan poblada y durante un periodo tan largo de tiempo, ¿no? Que ha habido civilización en Europa, porque en Norteamérica, por ejemplo, cuando he estado viajando por Norteamérica era bastante más complicado. Hay muchos caminitos que conducen, ¿no? Que van a unas tierras de labor allí perdidas o a un pueblo que está al otro lado de la montaña, etcétera. Pues te vas metiendo y vas probando, ¿no? Vas viendo, a ver. Por ejemplo, no me gusta. En ese viaje aprendí que es una ruina dormir debajo de los árboles si pinta que va a llover, porque te mojas 2 veces. Eso lo he aprendido, tuve muy claro. O sea, mejor dormir a descubierto. Intentar estar protegido un poquitín del viento. Pero vamos, buscaba sobre todo prados. Intentaba encontrar algún prado
o alguna ermita. Aquí en Europa hay iglesias o construcciones abandonadas en las que también se puede, pero todo apartado y lejos de las concentraciones humanas, que de hecho los pocos incidentes que pueda haber tenido, que no he tenido por suerte ninguno grave ni nada, han sido con humanos, tanto por la noche como por el día. Y durmiendo por ahí en el monte no he tenido ningún problema, al revés, he descansado bien. Pero vamos, después vas desarrollando un olfato, ¿no? Enseguida ves un camino y tienes la idea o percibes que te va a conducir a algún lugar apartado de la carretera, donde no estés a vista de la carretera. Para mí es importante, me siento cómodo. Y algo que fui aprendiendo a ello, al principio no, pero después me he montado siempre la tienda de campaña, ¿no? Y es un espacio, esa burbuja dentro de las 4 telas que ya ves qué seguridad te pueden dar, me da una tranquilidad mental muy grande, ¿no? Y la monto siempre, esté apartado, esté cerca de poblados. Pero vamos, que sobre todo a mí lo primordial es que estés alejado de las concentraciones humanas. Y un terreno llano, hombre, que sea cómodo. Yo tenía mis truquis cuando encontraba un terreno siempre que esos después los aprendí entonces y los he seguido aplicando hasta ahora. Tiras el aislante, te apoyas en el suelo, que estés cómodo para montar la tienda, etcétera. Primero tiras el aislante y después montas la tienda donde ves que el terreno de verdad no te vas a levantar con un agujero en la espalda porque has dormido encima de una piedra a medianoche. No sé si acampar en los siguientes países fue igual de fácil como estás narrando, porque Turquía, Irán, Pakistán son países muy famosos por la hospitalidad de la gente y seguro que en cuanto os veían, bueno, no lo sé, pero ¿cómo fue circular por esos países y el contacto con la gente? En Turquía sí que es verdad que acampamos menos en la parte oriental porque hacía un frío, buscábamos casas en construcción y tal, hacía un frío que pelaba en el Cáucaso, en el Cáucaso, del sur hacia el este, que es el Precáucaso, como al sur del Cáucaso. El contacto con la gente en Irán ya de primeras, cuando cruzas la frontera, en Irán llegas a ciegas, de aquellas llegábamos a ciegas. A ciegas es completamente, o sea, nadie había sido capaz aquí en donde nos habíamos intentado informar de decirnos siquiera cómo llevar el dinero, qué dinero llevar. Eran los el segundo año del euro. En Irán, bueno, tú sabrás, y mucha gente a lo mejor que escucha esto sabrá, no tienen un sistema de Visa, ¿no? Irán tiene una serie de sanciones y Visa no funciona en Irán, tienen su propio sistema de crédito. No sabíamos para cambiar dinero, dólares o euros de aquellas, recuerdo al principio nada más entrar en un banco de tener que dar el dinero un día y te lo daban al día siguiente cambiado, no era en el acto y rellenando una serie, fue mucho papeleo. Después el contacto con la gente llegabas a veces divago, ya es lo que tiene la edad tú. Recuerdo cruzar la frontera y llegabas a Irán, que es por donde iba, ¿no? Que sin información ninguna del país más allá de lo que tenía entendido por los medios y 4 documentales que había visto, pero que los documentales se centran más en la parte artística, paisajística del país que de la parte humana. Lo primero que nada más cruzar la frontera, que la cruzamos por Doğu Bayazid y debajo del monte Ararat, en Turquía, nos reciben con los brazos abiertos en la misma frontera. No había muchos viajes de aquellas, todavía no era un destino, después se ha ido poniendo de moda y se ha vuelto un destino especialmente para los españoles muy popular, pero de aquellas no entraba, y menos por tierra. Y fue llegabas allí y nos recibieron en la aduana. Es una aduana grande, es un paso fronterizo grande, hay muchos turcos, todo vallado así con alambre de espinos, muchos. Ya no te digo, no sé si eran turcos, de aquellas pensaba que eran turcos, ahora pensándolo, pues igual son refugiados de a saber dónde, esperando por entrar, igual son kurdos, porque en el Kurdistán iraní a los kurdos se les respeta, ¿no? En el Kurdistán turco es otro cantar, la relación política que tienen. Y llegas allí y nos reciben con los brazos abiertos. En la misma aduana nos sacan allí un manjar, o sea, nos invitaron a comer un manjar. Y a lo largo del viaje, es verdad que hemos dormido poco en casas ajenas, aunque nos hayan invitado, porque ya en Estambul viajo con David, ¿no? En el resto del viaje lo hago con David. Nos han invitado, pero somos para esto, salvo situaciones que estemos muy, muy cómodos con la persona que nos está invitando, no por nada, por comodidad nuestra, pues a lo mejor de rechazar educadamente la invitación y sí tomarnos un té o sí comer con ellos, pero después a la hora de dormir buscarnos la vida. Pero la gente es súper hospitalaria. Bueno, cualquiera que haya viajado a Irán o haya hablado con alguien que haya viajado a Irán, por ejemplo, te van a hablar que es posiblemente la gente más amable, que se llevan la sorpresa de que es uno de los pueblos más amables
que han tenido el gusto de conocer y para mí es el caso, ¿no? Después en Pakistán y la India ya es otro rollo. En Pakistán esta parte sí que dormimos más en hostels o en alojamientos y menos salvo en zonas, primero porque tiene una población brutal de gente, segundo el trato con ellos era un pelín diferente. Son hospitalarios, pero yo lo notaba, lo sentía de otra manera que lo sentí, por ejemplo, en Irán y en algunas partes de Turquía. Son hospitalarios. Pero ahí, bueno, dormíamos en ciudades, en hostels, en pueblos, en alguno donde lo hubiera. Y después, por ejemplo, en Karakorum pasamos mucho frío, tío. Ahí hemos dormido en tiendas de campaña y tirados en el paso, en los conos del paso, un poco más arriba, intentando hacer la Karakorum Highway a 20 o 25 bajo cero. Pero vamos, el trato con la gente para mí siempre ha sido muy agradable, ¿no? He tenido pocas experiencias negativas. Y en estos países, mucho más cercano que en Europa. En Europa pasas, eres un tío que va sobre dos ruedas más y no mucha gente tiene intención de abrirse o de ofrecerte. Y en cambio en estos sitios, a más humildes la gente, he tenido la impresión siempre de que más amable y hospitalaria y más contacto con ellos. Después ha habido más limitaciones lingüísticas a la hora de comunicarte y hablar, ¿no? Y es un poquitín más de sensaciones que del mensaje puramente verbal que puedas tener con esta gente o el diálogo que puedas tener verbal, ¿no? Es más un tema emocional. Y con ellos, con todo el mundo súper bien, ¿eh? Incluso en zonas más remotas y más duras o con fama de ser más cortantes, como el Baluchistán, esa parte de Quetta, esa zona que hace frontera con Afganistán y tal, el trato ha sido excepcional, sí, la gente súper abierta. Siempre lo digo, cuando daba alguna charla, que no he dado tantas, siempre que digo que al final de todo esto lo que me ha llevado es el aspecto humano, el aspecto humano de descubrir o de quitarle ese miedo al otro que decía Kapuscinski en sus libros, ¿no? De anular el miedo al otro, de que hay que pasar esa barrera, ¿no? Y estar, porque el otro es como nosotros. Y eso es lo que me ha llevado de estos lugares, sobre todo en ese viaje de aquellas. Es que ahora, claro, con el bagaje que ya tenemos, analizas desde otro punto de vista, pero de aquellas recuerdo de volver sorprendido por el buen trato y por lo parecidos, que es muy bueno, es muy bonito decirlo de palabra, es muy fácil decirlo, incluso gente que no ha viajado, pero no es lo mismo decirlo que sentirlo allí, ¿no? Y asimilarlo, decir, ostras, si es que somos este hombre de aquí, ya que sé, te estoy buscando alguna de Multan, ahí en el centro de Pakistán, cuando hablas con él, tiene las mismas inquietudes que en realidad tiene mi tío aquí en un pueblo de Zamora, o yo, o cualquiera de mis amigos, y eso es lo que es un aprendizaje que lo haces así, ¿no? Moviéndote de esta manera por estos lugares muchas veces, o te ayuda a hacerlo. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Oye, has mencionado el Karakorum Highway, esa carretera que une Pakistán con China, la antigua, uno de los ramales de la Ruta de la Seda, y que yo he estado recorriendo en agosto. ¿Cómo es o en qué mente cabe irse allí en pleno invierno a subir por esa carretera, además en bicicleta, a menos 20, menos 25? Dios mío, ¿no había barreras para vosotros? ¿Ibais a lo loco y aventureros? ¿O qué recuerdas de aquellos días de pedaleo en una de las cordilleras más altas del planeta? Que recuerdo que era un insensato, que éramos unos insensatos. Ahora, fíjate tú, ahora la Karakorum Highway es muy conocida, ¿no? Pero entonces, pues habíamos, y nosotros, que éramos unos chavales, unos chinorris de aquella, pues la Karakorum Highway la tenías como el paso. Ahora sí que es el paso internacional más alto del mundo, ¿no? Pero la tenías como el paso de montaña más ciclable, más alto del mundo, que después pues resulta que no, porque en el norte de la India hay, en el Tíbet hay, etcétera. Pero claro, lo teníamos tan mitificado y tan... Es que tenías que vernos las ropas y las pintas. No te he enviado de esas, no te he puesto una foto, no te la he dado, porque la foto en sí te tienes que fijar en el detalle para ver, porque yo llevaba un pantalón de tela, me había regalado de unos catalanes de estos que venían de Moscú a Estambul, me dijeron, vais a morir allí, porque estos habían estado ya. Y me dieron unas calzas para que me pusiera por debajo, llevaba unos guantes finos, y nos metimos ahí. En principio no estaba en el programa, porque estaba el programa para pasar a la India desde Lahore a Amritsar, pero para solicitar el visado de la India teníamos que ir a Islamabad, y de aquellas había un conflicto, bueno, está siempre
están siempre a pedradas, indios y pakistaníes, había un conflicto entre ellos y el visado para entrar a la India pues se demoraba, pues no me acuerdo, se demoraba una semana, 8 días, y dijimos, en cuanto lo solicitamos, dijimos, hombre, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí no tenemos nada que hacer en Islamabad, que tampoco es una ciudad que dé para mucho. Y cogimos un colectivo que nos subió hasta Gilgit. Y dijimos, venga, pues nos vamos a hacer la cara con un highway ya desde aquí hasta arriba. Y es para, pues para haber perdido los dedos de las manos y de los pies sin problema, ahora lo veo. Vamos, hacía un viento infernal en invierno la carretera. Suerte que no había muchos desprendimientos, porque como hace tanto frío, está más sujeto, sabes que la cara con un highway ahí es una zona de mucho desprendimiento de roca, de ladera, de tal. De eso no había mucho, se notaban, sabía, en algún tramo nos tocó calzar la bici y pasarla a mano, pero sobre todo la carretera helada con 4 dedos de hielo, muchos tramos andando, empujando la bicicleta. Tú habrás pasado por Sost, que yo creo que es el último pueblo que recuerdo haber pasado así, de tirar para arriba, y en un momento dado, pero para arriba, ya no sé la altitud, serían 4.000 y algo. Un todoterreno viejo de la policía o de allí, de las autoridades, de decirnos, daros la vuelta, o sea, de cogernos y bajarnos. Nos dejaron en Sost y allí pasamos la noche en Sost, que es un pueblo de carretera de la Karakorum Highway, que, bueno, tú habrás estado por allí, y bajar desde allí ciclando con viento de cara, porque no sé por qué soplaba viento del sur tan fuerte, y que te giraba la bicicleta hacia arriba. O sea, para hacer 30 kilómetros recuerdo estar 7 horas bajando con un frío que pela. De insensatos, pero como eres tan pequeño y tienes tantos sueños y has visto tantas cosas de aquellas que estás con todas las ganas, ese desconocimiento, a mí me parece, esa falta de información en este caso, hombre, no, morir no íbamos a morir, eso yo creo que lo teníamos claro, ¿no? Que en un momento dado te agarras a un camión o tiras la bici en un camión y te subes, ¿no? Para ser cualquiera. Pero fue bonito, o sea, fue bonito esa insensatez y eso que hablábamos antes, esa falta de conocimiento a la hora de hacer un viaje, ¿no? Y meterte en estos fregados que ahora te meterás en otros diferentes. Pero para entonces me pareció muy bonito, y me pareció muy bonito intentarlo, ¿no? Y hasta donde llegamos. Del Karakorum vimos poco, vimos un rato que se claró y vimos un poco ahí el Rakaposi, que es una montaña de 7.000 y pico metros, pero estaba todo el rato nublado, nevando, viento, frío. Un horror y un frío que yo recuerdo el frío sobre todo. Ya, me quedo con esa reflexión, ¿no? De las ganas, sobre todo las ganas de intentarlo, ¿no? Y de experimentar que se sienten cuando se es joven, ¿no? De probarlo todo y ojalá que no se pierdan, ¿no? El viaje luego os lleva por India hasta Nepal, hasta Katmandú, y después de 7 meses lo dejas o lo dejáis. ¿Por qué? ¿Por qué decides colgar, digamos, la bicicleta? Bueno, David lo tenía claro, ¿no? Él iba hasta Katmandú, pero yo no. Pero en un punto ya que estaba, me acuerdo que fue cerca no me acuerdo si ya fue en Manali o en Dharamsala, ¿no? En el norte de la India. Yo ahí empecé me puse malo en Islamabad, tuve giardiasis, que es ya no me acuerdo bien, creo que es una especie de protozoo, ¿no? Sí. Una faena. Sí, una faena. Pillé giardiasis, que me acuerdo perfectamente, en Islamabad, había restricciones de agua y tal, y en los restaurantes, claro, de aquellas, ni filtros ya, ni Legisana, ni betadine, ni nada. Bebemos agua por ahí, te vas habituando poco a poco, ¿no? Que es lo bueno de estos viajes, que a medida que vas avanzando, como sigues bebiendo el agua local, casi siempre, salvo que alguien te diga ni se te ocurra, pues si ellos beben, tú bebes. Y llegas a estos sitios, pues con el estómago, con el sistema digestivo muy adaptado a las aguas locales. Pero ahí sí que recuerdo en Islamabad, en un restaurante callejero de mala muerte que comimos cordero, que tenían el agua, no sé si te acuerdas de aquellos cubos de basura negros que teníamos aquí antes en las calles, antes de que hubiera contenedores. Con tu bolsa, pues tenían en el centro del bar un cubo de esos llenos de agua hasta arriba, y la gente iba ahí con un cuenco y yo ahí sé que lo cogí porque tienes esa sensación de que, hostia, me he puesto malo aquí. Pues pillé giardiasis, y entre eso y que en momentos de estos de reflexión sobre la bicicleta, que aquellos que han viajado en bicicleta, pues la bicicleta da para pensar mucho, y me pensé, ¿por qué me voy a dar la vuelta al mundo de una tirada? Llega un momento, también es verdad, que pierdes la percepción del tiempo. Que 10 años, lo hablaba el otro día, que he estado con el grande Javi Bicicleta, y no hemos estado celebrando unas historias. Y hablábamos de eso, que llega un momento que pierdes la percepción del tiempo, que ya no es 7 meses o 7 años, es una rutina y una dinámica que sigues haciendo, y puedes alargarla toda tu vida, como ha habido alguno por ahí, o puedes cortar. Yo en aquel momento me dio por pensar, digo, ¿para qué voy a estar dando pedales por dar la vuelta al mundo de una tirada
si en realidad puedo hacerlo de varias y llega un punto que a lo mejor pierdo la motivación por ahí para hacerlo del tirón, ¿no? Tengo toda la vida por delante y digo, pues mira, pues así va a ser. Y de hecho he seguido viajando y haciendo otros grandes viajes, o entre comillas grandes viajes, después, pero y gracias a ese momento de parón, decir, igual si lo hubiera dado del tirón no hubiera vuelto a coger una bicicleta, quién sabe, pero en aquel momento lo sentía así. Y eso, y también ayudó la enfermedad, la giardiasis, que es una enfermedad gástrica que tienes problemas digestivos, diarreas, etcétera, una serie de cosas que me aguantó hasta Nepal. Estuve con ella y después estuve tiempo aquí en España tratándola. Allí porque en estos viajes te autotratas tú, compré metronidazole, que es un antibiótico muy potente, y me hice yo un tratamiento, pero me recuerdo en el Himalaya haciendo los Annapurnas, el trekking de los Annapurnas, porque llegamos a Katmandú, dejamos las bicis, nos vamos del tirón ahora estamos un par de días en Katmandú y nos vamos compramos una mochila allí y unas zapatillas de segunda mano y a los Annapurnas. Y a los Annapurnas, a medida que ganaba altura, cada vez estaba peor, perdiendo muchísimo peso, muy mal, te deshidratas muy rápido, y yo creo que era un tema de altitud. Y ya decimos, venga, nos vamos para Katmandú, compramos un billete de avión a Nueva Delhi y de Nueva Delhi a España, porque salía así mucho más barato, ¿no? Y estamos unos días en Katmandú recuperando y nos volvemos. Y al final eso de aquellas con 26 años que tenía, pues ha hecho que haya continuado viajando, que esté donde estoy ahora, gracias a lo mejor en aquel momento haber parado. No lo sé, pero lo sentí así, sentí que era el momento de acabar. Y no es que lo sientas y sea un pronto de un día para otro, le das varias vueltas y ya está. También aprendí, mira, una cosa que a veces me gusta cuando hablo con gente y tal, que te das cuenta, llega un punto en que te das cuenta que tú no haces nada para demostrarle nada a nadie, que a veces piensas que no, pero muchas veces estamos haciendo las cosas por mostrar a los demás o demostrar, y en estos viajes tan largos llega un punto que te das cuenta realmente, cuando te digo realmente con mayúsculas, no hago nada por demostrar nada a nadie, siento que tengo que volver, que podría hacerlo, pues igual sí, porque es seguir dando pedales, no es más. Yo tenía la intención mía era llegar a Australia, trabajar en